Vamos a resolver este ejercicio con tres métodos y ustedes se van a dar cuenta cuál es el método que mejor se ajusta a la resolución de este ejercicio. El problema dice así: determine la tensión en los cables AB y AD. Me dicen determine la tensión en los cables AB, este es el cable AB, y AD, este es el cable AD, para mantener en equilibrio el motor de 250 kilogramos. Este motor mostrar en la figura. Me piden considerar que la gravedad vale 10 en este caso. Muy bien, entonces, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? Es colocar las fuerzas que influyen en el objeto que estoy analizando. Así que vamos a poner las fuerzas, en este caso, en el cable, ¿sí? En el cable AD, tenemos la tensión AD, tenemos la tensión AB, y si yo analizo el motor, bueno, esto tiene la forma de un motor, la fuerza que interviene en este motor vendría a ser el peso. Bueno, a esto le voy a llamar así la tensión AD. Acá le voy a llamar la tensión AB y esto va a ser el peso. En este caso, el peso me dicen, bueno, lo voy a obtener de la siguiente manera. Recordemos que peso es igual a la masa es 250 y la gravedad es 10. En otras palabras, el peso sería 2500 newtons, ¿ya? No confundir, una cosa es masa, la masa se mide en kilogramos, y otra cosa es peso o fuerza. La fuerza se mide en newtons. Bueno, el peso lo encontramos como masa por la aceleración de la gravedad. En este caso, la aceleración de la gravedad me dice que es 10 metros por segundo al cuadrado. Ya hice el diagrama de cuerpo libre. Perdón. Claro, ya hice el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es el segundo paso para resolver este problema? El segundo paso es escoger el método. ¿Qué método voy a usar para resolver este problema? De antemano ya debemos de suponer que el método que voy a usar ya nos dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Correcto? Entonces, el método que yo voy a usar en este caso es el método del triángulo. Ya hice el diagrama de cuerpo libre. Ahora voy a emplear el método del triángulo. ¿Cómo es el método del triángulo? Respetando la dirección y sentido de las fuerzas, voy a formar un triángulo de acuerdo al método de punta y cola. ¿Sí? Tenemos la tensión A, tenemos la tensión B. Nos podemos dar cuenta que la tensión de A, esto es la tensión AD y esto es la tensión AB, están en punta y cola. ¿Qué significa punta y cola? Que la punta, bueno, voy a utilizar otro color mejor. ¿Qué significa que están en punta y cola? Que la punta del vector tensión AD coincide con la cola del vector tensión AB. Muy bien, entonces, para emplear el método del triángulo, nos falta el peso, ¿verdad? El peso va hacia abajo. Recordemos que no estoy cambiando ni su dirección, ni su sentido, ni mucho menos su módulo. Y estas tres fuerzas las estoy colocando en punta y cola. De esta manera, comprobamos que la suma de los vectores da 0, porque empieza en un punto y termina en el mismo lugar. Recordando un poco de vectores, ustedes se pueden dar cuenta de esto. Vemos también de que hay un ángulo de 90 entre la tensión AD y el peso. Si gustan, lo pongo otra vez aquí. Tenemos acá el peso, la tensión AB y la tensión AD. El peso, ya habíamos dicho que era 2500 y el peso con la tensión AD hace un ángulo de 90. Y bueno, le llamamos el método del triángulo porque
me forma en este caso un triángulo rectángulo. Algo que debemos de darnos cuenta es que el ángulo entre la horizontal y la tensión AB, bueno, esta sería la horizontal, y la tensión AB es de 30, y de esta manera ya podemos seguir resolviendo. Entonces, ¿en qué consiste el método del triángulo? Necesito primero tres fuerzas. Acá tenemos las tres fuerzas. Tensión AD, tensión AB y el peso. Ahí están mis tres fuerzas. Para aplicar el método del triángulo, ahora necesitamos un ángulo de 90. Justamente ese ángulo de 90 me va a ayudar a hacer el triángulo rectángulo. Y de preferencia el ángulo tiene que ser un ángulo notable. Se puede hacer sin que sea un ángulo notable, pero más rápido nos sale cuando el ángulo es notable. Muy bien, entonces solamente ubicamos el ángulo, decimos entre la horizontal y el vector tensión AB hay un ángulo de 30, entonces hago mi horizontal y digo que entre la horizontal y el vector AB o el vector tensión AB, ahí está el ángulo de 30. Muy bien, ahora si no recordamos cómo es el triángulo de 30, decimos lo siguiente. Opuesto a 30 es K, adyacente a 30 es K raíz de 3 y la hipotenusa es 2K. Entonces, guiándonos del triángulo de 30 y 60, decimos que opuesto a 30 es K, adyacente es K raíz de 3 y la hipotenusa es 2K. Si yo sé que K vale 2500, entonces, como sé que este K vale 2500 por 2, 5000 newton. De esta manera tengo automáticamente que la tensión que va desde A hasta B será, perdón, 5000, ¿verdad? 5000 newtons. Y como ya sé que K vale 2500, eso será 2500 raíz de 3. Entonces la tensión que va desde A hasta D será, bueno, ya puedo multiplicar esto, ¿verdad? A ver, lo voy a, será 2500 por raíz de 3. Bueno, esto me da, bueno, 4330, ¿ya? Aproximando, ¿ya? Bueno, coma 1 le vamos a poner. Esto sería 4330,1 newton. Y de esta manera ya puedo encontrar la tensión AB y AD de manera directa, solamente conociendo el triángulo. Ahora vamos a hacer este mismo problema, lo vamos a hacer con el teorema de Lamy. Ya voy a explicar cuándo se utiliza el teorema de Lamy, pero vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la tensión que va desde A hasta D, la tensión desde A hasta B y tenemos el peso. Ya sabemos que el peso sería la masa 250, pero al multiplicado por la gravedad 2500 newton. Este es el peso. Ahora, ¿qué hacemos? El teorema de Lamy se utiliza cuando tenemos tres vectores que están en equilibrio, mejor dicho, tres fuerzas que están en equilibrio. Entonces, otra vez, el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre y si me doy cuenta que son tres fuerzas, utilizo el teorema de Lamy. El teorema de Lamy se usa solamente cuando tengo tres fuerzas. Vamos a ponerla así, ¿ya? Y va desde 1 hasta 3, ¿ya? Tres fuerzas cuya suma sea 0. O sea, tres fuerzas que están en equilibrio. Si tengo tres fuerzas que están en equilibrio, puedo utilizar el teorema de Lamy. Y efectivamente, pues tengo tres fuerzas y si el problema es un problema de estática, está en equilibrio. Entonces, ahora sí, ponemos estas tres fuerzas, lo ponemos en un plano cartesiano. Claro, voy a poner aquí otra vez
la tensión AB. Acá sería la tensión AD y sería el peso. Muy bien, entonces ya lo puse en un plano cartesiano. Ahora, ¿qué necesito para aplicar el teorema de Lamy? Bueno, necesito los ángulos. Ya sabemos que entre el horizontal y la tensión AB, bueno, eso sería la tensión AB, la tensión AD, y bueno, esto sería 2500. Y entre el horizontal y la tensión tenemos que aquí hay un ángulo de 30. Bueno, para poder aplicar el teorema de Lamy necesitamos los ángulos. Ahorita van a ver a qué ángulos me refiero. Por ejemplo, necesitamos este ángulo. ¿Cuánto será este ángulo? Digo, este ángulo es lo que le falta a 30 para que todo sume 180. ¿Cuánto le falta a 30 para que todo sume 180? Bueno, este ángulo es 150. Ahora necesito este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Bueno, yo sé que este ángulo vale 90. 90 más 30, todo este ángulo será 120. Y por último, necesito este ángulo. Bueno, este ángulo es un ángulo recto. Ya sé que todo ángulo recto mide 90. Entonces ya tengo los ángulos. Por ejemplo, el ángulo opuesto a 2500 será 150. El ángulo opuesto a la tensión AB será 90. Y el ángulo opuesto de la tensión AD, su ángulo opuesto será 120. Bueno, si me interesa saber la tensión AD, voy a hacer lo siguiente. ¿ya? Voy a conocer de los números que voy a empezar con los números que conozco. Por ejemplo, el 2500, este número lo puedo usar y decimos lo siguiente. 2500 dividido entre el seno, 2500 entre el seno de 150 es igual, si yo quiero conocer cuánto vale la tensión AB, digo entonces la tensión AB dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Su ángulo opuesto será 90, seno 90. De esta manera tenemos que la tensión AB, bueno, el seno de 90 está dividiendo, pasa a multiplicar, será 2500 seno de 90 y el seno de 150 queda ahí. Bueno, entonces será 2500 por el seno de 90 y eso lo divido entre el seno de 150. Y esto efectivamente nos da 500, así como el método anterior, ¿verdad? La tensión AB, 5000, perdón. La tensión AB, 5000. Y si yo quiero encontrar la tensión, a ver, vamos a ponerlo. Si yo quiero encontrar la tensión AD, bueno, vamos a hacer un pequeño espacio por acá. Decimos los de la misma manera. 2500. Claro, la fuerza 2500 dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Seno de 150. Tomo. Ahora quiero la tensión que va desde A hasta D. La tensión AD dividido entre el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es su ángulo opuesto? Habíamos dicho que todo esto era 120. Entre el seno de 120. Bueno, lo voy a poner aquí. La tensión AD. El seno de 120 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Será 2500 seno de 120 y todo dividido entre seno
de 150. Entonces la tensión AD será, bueno, como ya lo tengo en mi calculadora, lo único que cambia es de 120 le pongo no, perdón, en lugar de 90 le pongo 120 nomás. Y efectivamente me sale 4330,1 newton. Semejante a lo que habíamos encontrado anteriormente. Muy bien, ahora vamos a resolver este problema con la descomposición rectangular. Ya sabemos que el primer paso para un problema de estática es el diagrama de cuerpo libre. Ponemos las fuerzas que involucran al problema. Otra vez tenemos la tensión AB, la tensión AD y tenemos el peso. Ya sabemos que el peso es 2500 newton. Bueno, otra vez lo ponemos en el plano cartesiano. Siempre es importante ubicarlo en un plano cartesiano. Pero ahora vamos a hacer la descomposición rectangular. Si ya han visto los videos de vectores, entonces no deben tener problemas con la descomposición rectangular. Bueno, tenemos la tensión AB, la tensión AD, y tenemos el peso 2500. Por si acaso, en la descomposición rectangular solamente se descompone el vector que está en los cuadrantes. Los vectores que están en los ejes o las fuerzas que están en los ejes no se descomponen. Bueno, ya sabemos que entre la horizontal y la tensión AB tenemos el ángulo de 30 y por lo tanto podemos hacer la descomposición de la siguiente manera. Tenemos la componente horizontal y la componente vertical. La componente horizontal será módulo por el coseno de 30 y la componente vertical será módulo por el seno de 30. Si tienen dudas o preguntas sobre la descomposición rectangular, pueden ver los videos de vectores que hice junto con los ejercicios. Muy bien, ya hice la descomposición rectangular. Ahora sí, habíamos dicho que en el segundo tenemos que elegir el método, ¿sí o no? En este caso, el método que voy a usar es la descomposición rectangular. Obviamente, en la descomposición rectangular, habíamos dicho que en el método 2 yo tenía que asumir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, lo podemos poner por aquí. Sumatoria de fuerzas en el eje X, decimos que es igual a 0, porque el problema está en equilibrio. Y bueno, para ahorrarnos tiempo, decimos las fuerzas que van hacia la derecha, la tensión AD, coseno de 30, las igualamos a las fuerzas que van hacia la izquierda. Esto sería AB, ¿verdad? AB. Claro, y la única fuerza que va hacia la izquierda sería la tensión AD. Bueno, aquí no podemos sacar casi nada, así que ahora decimos sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas están en el eje Y? Sería la tensión AB, seno de 30. Tensión AB, seno de 30. Y las fuerzas que van hacia arriba las igualamos a las fuerzas que van hacia abajo. Bueno, en este caso ya puedo encontrar la tensión AB. La tensión AB será 2500, el seno de 30 está multiplicando, pasa a dividir. De esta manera ya podemos dividir los 2500 entre el seno de 30. Al dividir los 2500 entre el seno de 30, me da efectivamente que la tensión AB es igual a 5000 newton. Y una vez que ya tengo la tensión AB, en otras palabras, ya tengo
que la tensión AB es 5000, ya puedo encontrar la tensión AD. La tensión AD será 5000 coseno de 30. Y 5000 coseno de 30, bueno, le pongo 5000 multiplicado por coseno de 30. Y esto me da efectivamente 4330,1 newton. Muy bien, estimados estudiantes, pudimos resolver este ejercicio con los tres métodos y este video nos sirve para poder ver que en estática o en la primera condición del equilibrio tenemos tres métodos que podemos usar: la descomposición rectangular, el teorema de Lamy y el método del triángulo. Si ustedes se han dado cuenta, el método más rápido fue el método del triángulo, y esto es debido a que el método del triángulo se hace más efectivo cuando tengo tres fuerzas y dos de esas fuerzas hacen un ángulo de 90.